Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu que resucitó a nuestro Señor, el Espíritu que ha resucitado a aquellos que creen en el Hijo de Él. Ese Espíritu que es el Espíritu de la creación, es el mismo Espíritu que dice, haya luz, y la luz se hizo. El mismo Espíritu que dice, haya porción seca, y la tierra vino a existir. Mi amiga, mi amigo, este Espíritu cuya palabra tiene el poder de traer a existencia las cosas que no existen, este Espíritu venga sobre usted a traer una vida que usted no sabe, no conoce. Usted venga a tener esta vida, la plenitud de la vida dentro de usted. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él quiere que usted tenga esta vida en abundancia. Pero, por favor, preste atención, dentro de usted. Él quiere esto dentro de usted. Jesús no vino para darnos condiciones materiales. Él vino para darnos una condición eterna, la vida eterna, porque las condiciones materiales traen riquezas. Queda todo por ahí. Usted sabe, todos sabemos de esto. Entonces, que este espíritu, el espíritu de la vida, el espíritu de la vida, venga sobre su vida. No solo sobre usted, sino a través de usted venga a derramarse para toda su familia, sus vecinos, conocidos, parientes, amigos, colegas y hasta incluso aquellos adversarios y enemigos, pero que todos vean la luz de nuestro Señor Jesucristo a través de usted, porque la energía, el poder de esta luz es el Espíritu Santo. Cuando Él nos llena, ya está. Entonces, la primera cosa que sucede cuando Él viene sobre nosotros es la paz. Aquella paz íntima, interior, que nadie entiende. Nadie consigue percibir, apenas ver. Cuando una persona tiene la paz del Espíritu Santo, esta paz luego trae alegría, porque ¿cuál es el alma que no anhela paz? ¿Cuál es la persona que no quiere paz? Hay personas que dicen, yo daría todo para tener un minuto de paz, para que Jesús le dé un minuto de paz. Él no da un minuto, Él da la paz eterna o no da nada. Esto es así. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe el Espíritu de la paz. Y cuando usted recibe el Espíritu de la paz, usted es paz, donde quiera que vaya. Y obviamente, esta paz es acompañada por la alegría, el gozo de la presencia de Dios, el gozo de esta certeza, de esta convicción personal que ni la muerte puede derrotar. Mi amiga, mi amigo, que esto suceda con todos ustedes, porque este es el motivo por el cual nosotros estamos aquí.
para llevar esta conciencia, esta fe, este conocimiento fundamental para que haya luz, haya vida, haya paz dentro de usted. Gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a nuestra meditación. ¡Qué maravilla! Es tan bueno. Es un placer inmenso hablar de aquello que Dios nos ha dado. ¡Qué maravilla! Yo estaba meditando y en muchas cosas aquí en las Sagradas Escrituras, pero de repente el Espíritu Santo me iluminó para ver este texto pequeñito pero poderoso que muchos se han angustiado por el hecho de saber que en medio de nosotros, en el medio cristiano, evangélico, especialmente, yo hablo evangélico porque yo sé lo que es esto, entonces, en medio de la iglesia, muchas personas reciben bendiciones magníficas, extraordinarias, pero cuando menos esperan, no todas, pero muchas de ellas, yo diría, la mayoría se olvida de las bendiciones. O mejor, se olvida del que las bendijo y se quedan administrando las bendiciones. Quedan solo administrando las bendiciones y dejan a aquel que les bendijo, la fuente, de lado. Infelizmente es esto lo que sucede dentro de las iglesias. Y vale la pena decir lo siguiente, que en el mundo de los que creen en Dios, del universo, de los que creen en Dios, o mejor, dicen creer en Dios, preste atención, en el mundo del reino de Dios, el reino de Dios, aquí en la tierra, que es cuando usted está, cuando nosotros estamos sujetos, sumisos. Nosotros estamos siguiendo al Rey del reino de Dios. Cuando nosotros estamos sobre su gobierno, entonces nosotros vemos también muchas cosas que nos entristecen, muchas cosas que hacen que saque, intentar inmacular la alegría que Dios nos ha dado. Pero ¿vamos a hacer qué? ¿Vamos a hacer qué? Aguardando apenas la vuelta del Señor Jesús, nuestro Señor, para que todo acabe. El texto que el Espíritu Santo me mostró habla respecto al fin de los tiempos, en estos últimos tiempos, en la profecía que Él habla sobre el final de los tiempos, de guerras, rumores de guerras, etc. Él dice así, en dado momento Él dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Estos muchos que Jesús trata no son los incrédulos, no. No está hablando al respecto de aquellos que no temen a Dios. No habla al respecto de aquellos que son hijos de la perdición, no.
Es ahí que está el problema. Es ahí que está la tristeza. Esos muchos, el amor de muchos se enfriará. Esos muchos son aquellos que están dentro de las iglesias o desiglesiados o viviendo la fe más o menos. Usted entiende lo que yo le quiero decir. Personas que son como Raimundo, un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Dice muchos, por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que en nuestra convivencia diaria con los hermanos o los hermanos, digamos así, muchos, la mayoría, yo digo, la mayoría está perdida. Esta es la realidad, pero están envueltas en la religiosidad, envueltas en aquella fe, aquella supuesta fe sobrenatural. Muchos tienen el corazón frío o se está enfriando en la fe. Él dice, por multiplicarse la iniquidad. Vamos a entender aquí qué es iniquidad. Vamos a entender esto. Nosotros ayer hemos hablado al respecto de aquel texto de Primera Pedro que dice así, en el capítulo 2, dejando pues, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Vea que el apóstol Pedro está dirigiendo estas palabras. O sea, el Espíritu Santo, el apóstol Pedro está siendo solamente usado por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces él dice, aquí él habla para los que están dentro del universo de la iglesia cristiana, aquellos que dicen creer en el Señor Jesús, que están siempre calentando una silla en la iglesia. Pero, infelizmente, con el corazón frío. ¿Por qué? Porque es que estas personas reciben bendiciones extraordinarias. ¿Por qué? Es que estas personas, caramba, alcanzaron curas maravillosas, transformaciones magníficas. Eran personas que vivían en la calle, hoy son empresarios muy bien prosperados. Otros estaban condenados a muerte, cáncer y otras tantas enfermedades y fueron curadas. Muchos. ¿Por qué muchos? Porque el amor de esos muchos se enfrió. ¿Por qué? Esta es la pregunta. Jesús está hablando aquí de los últimos tiempos, que es lo que estamos hablando aquí. Usted que está participando, usted conoce por lo menos un ex, una persona que era una ex persona de la fe. No importa la iglesia, no importa la placa de la iglesia. La iglesia del Señor Jesús, la verdadera iglesia del Señor Jesús es espiritual, que es el reino de Dios. Solo quien tiene el Espíritu Santo hace parte de la iglesia del Señor Jesús. La iglesia espiritual hace parte del reino de Dios. Está insertada en el reino de Dios. Esta iglesia es inmaculada. Esta iglesia es perfecta. Porque ella es la novia de nuestro Señor Jesucristo, o el novio que va a llegar en breve.
Entonces, esta iglesia es perfecta, pero cuando nosotros hablamos de iglesia en general, yo no estoy hablando de las iglesias físicas, no espirituales, no de las iglesias cual está ya, iglesia A, B, C, no. Yo estoy hablando, la iglesia espiritual es el reino de Dios. La iglesia espiritual es conducida por el Espíritu Santo. La iglesia espiritual, la iglesia del Señor Jesús es inmaculada. Esa no tiene un amor frío, no, el amor está caliente. Y por causa de esta iglesia es que aún resiste la iniquidad, resiste este mundo podrido de que Jesús aún no vino para que esa iglesia venga a dar chance de las que están del lado de fuera. Usted entiende lo que quiero decir. Pero la iglesia física está llena de compromisos, está comprometida con el mal. Es esto mismo. Infelizmente, desgraciadamente, esta es la realidad. Porque cuando Pedro habla, por lo tanto, desechando toda malicia, la malicia era todo el mal. ¿Qué era la malicia? La malicia, por ejemplo, es una persona mirar hacia otra con ojos críticos. Ya va aquella criatura. Vea cómo ella está vestida. Vea cómo ella se porta. Y ahí comienza a apuntar el dedo, a juzgar, condenar, creyéndose perfecta, creyéndose limpia. Solo por el hecho de estar con malicia, ella muestra que está en el reino de este mundo, no en el reino de Dios. Dejad, pues, la malicia. El Espíritu Santo está hablando con personas de la iglesia, de las iglesias físicas, donde está la iglesia espiritual. Es claro que la iglesia física está compuesta de personas maliciosas, de personas que engañan, de personas fingidas, de personas envidiosas, de personas que viven murmurando, de personas que viven en el reino del diablo, pero están allí insertadas en medio de la iglesia espiritual. Es la cizaña. Es la cizaña. Donde hay trigo, allí está también la cizaña. Y infelizmente Jesús dice que cuando Él habla que el amor de muchos se enfriará, Él está diciendo personas que un día eran cizaña, luego fue transformada en trigo, pero por causa de malicia, de engaño, de una mentira, de una murmuración, de envidia, de una codicia, de lo que era de los otros, mirando para las otras personas y condenando, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas vuelven a la condición de cizaña. Bueno, es posible, yo he visto muchas personas, usted conoce muchos pastores, obispos y esposas de pastores, y yo hablo aquí dentro de el universo de la iglesia universal, por todo el mundo. Usted conoce, usted ya ha visto muchos pastores con pésimos, porque cuando se descubre, cuando se detecta que la persona no está correspondiendo a la fe que aprendió, entonces la iglesia remueve a esa persona del altar porque ella no tiene condiciones de dar nada para las personas. Ella está precisando recibir de la salvación, entonces ella tiene que correr atrás. Entonces, estas personas obviamente son excluidas naturalmente. Y cuando uno no sabe
cuando uno no tiene conocimiento de los engañadores, de los fingidos, de los maliciosos, de los envidiosos, que están en medio de nosotros predicando el Evangelio, haciéndose de trigo, pero siendo la personificación de la propia cizaña. Cuando esto sucede y uno no sabe, uno no se puede quedar preocupado buscando con una lupa, buscando saber quién es quién. No, nada de esto, nada de esto. La iglesia, amiga y amigo, la Iglesia Universal del Reino de Dios no es una institución de hombres, no es mía. No, de ninguna manera. Yo duermo en paz, me levanto en paz, vivo en paz y mantengo mi paz, independientemente de lo que los engañadores hacen por ahí. Yo sé que hacen, yo sé, pero yo sé también que Dios ya ha proferido la sentencia de los engañadores. Él dice, maldito sea el engañador. El engañador puede engañarme, engañarle a usted, engañar a todo el mundo, pero por un tiempo va a llegar el momento en cual él será excluido por el propio Señor, por el propio espíritu del novio, que es Jesús. El Espíritu Santo mismo, él va a remover esas cizañas. Pero, obispo, ¿por qué es que aún tenemos cizaña en medio si se predica tanto? Mi amiga, mi amigo, preste atención en una cosa. Cuando Jesús llamó a los discípulos, él escogió también a Judas, que vino a ser traidor. Él no sabía que estaba Judas en medio de él, claro que sabía. Y Jesús fue tolerante para con Judas. Él robaba, él era ladrón. Judas Iscariote, él robaba de las ofrendas. Él era ladrón. Jesús sabía de esto, pero Jesús no habló nada, se quedó quietito, tolerando para lidiar. Él sabía que él iba a ser condenado, pero para lidiar, ¿qué? Para darle chance de convertirse. Jesús le dio chances para que Judas se pueda convertir hasta el momento que cuando Judas vino y le dio un beso y lo apuntó a Jesús, que él era el Jesús de Nazaret, y los guardias vinieron y agarraron a Jesús. Los guardias, antes Jesús dijo así, Judas, amigo. Jesús le dijo, amigo. Jesús llamó a Judas Iscariote de amigo. Él era tan tolerante hasta aquel momento. Él, Jesús, era amigo de Judas, pero Judas era enemigo de él. Pero aún así, Jesús toleró a Judas hasta el fin. Y en el final aún lo llama de amigo. Lo mismo nosotros tenemos en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros tenemos muchos Judas. Yo no sé quién son. Cuando yo conozco un Judas que está enfrente mío, ¿tengo autoridad de removerlo o voy a removerlo? No, claro. Esta tolerancia que Jesús tuvo, yo no voy a tener. No voy a esperar que se recupere y continúe cometiendo errores y dando testimonio. Además, testimonio de su carácter. No, yo no voy a tener tolerancia. Que me perdone el Señor, pero yo no tengo tolerancia. Porque si yo sé, gracias a Dios, aleluya.
Pero la iglesia es de Él. Él cuida. Él es el Señor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Él y nadie más. Y es Él quien cuida lo que nos sirve, lo que no tolera por en cuanto, hasta el momento correcto en que esta casta maligna será arrancada y la iglesia pura va a subir. Es esto lo que Jesús está hablando. Por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Estas personas tuvo contacto con el amor, con la misericordia. Dios ha tolerado a aquellos que no fueron descubiertos. Dios se está tolerando. Pero tarde o temprano van a salir. ¿Por qué? ¿Por qué la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, mi amiga, es la injusticia. La iniquidad, por ejemplo, si yo consigo en mi mente el pensamiento, en mi corazón, alguna cosa al respecto de otras personas, pensamiento malo, una desconfianza de una persona que es de Dios, eso allí es malicia, eso es injusto. Si por acaso yo planeo en mi corazón, no, yo quiero entrar en la obra de Dios porque yo quiero, mi objetivo es que me vaya bien. Mire, yo veo que a los otros le va bien, yo también quiero que me vaya bien a mí. Si yo tengo esto dentro de mí, un objetivo, un deseo, sueño, una voluntad personal, inicua, errada, injusta, esto es iniquidad. La iniquidad, mi amiga y amigo, la iniquidad, el pecado, la transgresión de la ley. Todo esto fue la razón de que el Señor murió en la cruz por nosotros. Una vez que Él murió por mí, yo morí con Él. Él me salvó. Yo vivo para vivir aquello que Él me dio y llevarle a otras personas lo mismo. Entonces, cuando Jesús dice, y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y enfriándose el amor, ya está. Y por eso que usted ha visto personas que quieren volver al primer amor, quieren volver, pero no consiguen, porque ellas tienen enraizado dentro de sí aquella malicia, aquel engaño. Ellas no quieren soltar, por ejemplo, el resentimiento para con fulano, beltrano, el pastor, el obispo, la esposa de fulano, beltrano, ciclano. Estas personas no quieren soltar, no quieren convertirse. Jesús les está dando, está tolerando a estas personas. Están en medio de nosotros, están por ahí, distribuidas, como la cizaña en medio del trigo. Pero va a llegar el momento de la cosecha y la cizaña será juntado y será echado en el fuego. Jesús dice, por multiplicarse la iniquidad, esa iniquidad se multiplica dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué, amiga, amigo? Porque hay malicia de las personas. El diablo sopla la malicia. La persona acepta aquel pensamiento, deja que entre en el corazón y queda aquella malicia en contra de la persona. El engaño, la mentira, la hipocresía. La hipocresía, eso es demasiado. La persona hipócrita, mi Dios,
Yo no voy a decir, ni puedo decir esto, pero es muy difícil que una persona hipócrita sea salva. ¿Por qué? Porque ese fue el espíritu que Jesús encontró en medio de la religión judía, los hijos de la carne de Abraham, los hijos, los descendientes de Abraham. Esta es la realidad. Y él vio a aquellos hijos rebeldes que los adoraban con los labios. Los adoraban con los labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y de esto hay mucho en la iglesia. Por eso nosotros tenemos una fe, un foco, un objetivo, un blanco. En cuanto la persona no recibe el bautismo con el Espíritu Santo, cualquier milagro, maravilla que Dios haya hecho en su vida, aún no es suficiente para nosotros. Ella tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Ella tiene que ser espíritu, o sea, ella tiene que ser espiritual. Ella tiene que morir para este mundo y nacer de nuevo para Dios. Ella tiene que nacer del agua y del espíritu. De lo contrario, ella no entra. Pedro, entonces él dice así, es interesante, dejando pues toda malicia, todo engaño, fingimiento, envidia y todas las murmuraciones, desead afectuosamente como niños inocentes, como niños inocentes, como niños nuevamente nacidos, o sea, nacidos de nuevo. ¿Desead qué? Desead la leche racional, que es la fe inteligente, la fe que piensa, evalúa. Usted coloca en la balanza su vida, sus pensamientos, sus objetivos, sus sueños y pesa de acuerdo a los sueños de Dios. Si no golpea, usted tiene que ver. Él dice así, la leche racional, la palabra de Dios es, que no puede ser falsificada. La palabra que sale de mi boca no puede volver a mí vacía, dice el Señor. No es falsificada. Quien cree en la palabra, de la palabra va a tener vida. La palabra garantiza vida, pero quien no cree, entonces, desead afectuosamente como niños nuevamente nacidos la leche racional, no falsificado, para que por la palabra de Dios, va creciendo. Ahí él hace una observación. Si es que ya probaste que el Señor es benigno. Probar que el Señor es benigno es cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, que es la razón de la campaña de Israel. El Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Si usted no recibe el Espíritu Santo, puede recibir el mundo entero, ganar el mundo entero. No va a servir de nada. Primero, usted tiene que recibir lo espiritual para después mantener lo material. Recibir lo material y mantenerlo. Si usted no recibe primero lo espiritual, lo material va a deteriorarse. Entonces, cuando la persona prueba que el Señor es bueno, es benigno, es el bautismo con el Espíritu Santo, porque ahí ella es llamada de hijo. El propio Dios la llama de hija, hijo. A veces, esta es la gloria de Dios en este mundo. Usted ser considerada por hija, por hijo del Altísimo.
Si no ha sucedido esto, y esto solo sucede recibiendo el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no hay forma. Sin el Espíritu Santo, Jesús va tolerándonos, pero con el Espíritu Santo, ahí ya pasó al lado de Él, no está encima del muro, ya asumió la fe y no vive más en la iniquidad, vive en la presencia de Dios y también irradia luz, que es la sal de la tierra en este mundo. Hace la diferencia en este mundo. ¿Es esto lo que Dios quiere que usted, esto es lo que quiere Dios que usted, amiga y amigo, santifique el nombre de Él en la tierra? Mucho más que alabar, porque es fácil alabarlo con la boca, lo difícil es hacerlo en el corazón. Y Él quiere que usted santifique el nombre de Él. ¿Cómo usted va a santificar el nombre de Él? Esto vamos a hablar mañana. ¿Está bien? Que Dios los bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios, que el Espíritu Santo lo ilumine a usted, lo haga entender a usted, que el Espíritu Santo venga sobre usted y haga de usted una nueva criatura. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana. Amén.